Hablando de tecnología, hablando de teléfono, hablando de las redes sociales, ¿cómo se lleva con las redes sociales Héctor Amodio Pérez? Pues relativamente bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tiene Facebook? Tengo Facebook. Bien. Tengo Facebook. Sí. Pero el nombre del Facebook, ¿cuál es? Héctor Amodio Pérez. Porque podría ser Walter Salvador Correa Barbosa. Sí, pero soy más conocido por Héctor Amodio Pérez, por lo menos en este país. Bien, pero podría tener doble Facebook. Sí. Podría tenerlo, pero no. He optado por uno, bastante trabajo me da atender uno. Sí, a ver, vamos a ver su Facebook. Acá lo veo, Héctor Amodio Pérez. Ahí está, hay una foto suya. ¿Dónde es? ¿En Montevideo, en Uruguay, esta foto o en España? No, en España. En España. En España, sí. Y acá vemos un atardecer maravilloso. Punta Carretas. Punta Carretas. Y lo último que posteó Héctor Amodio Pérez en su Facebook es: hasta mañana, buen descanso a todos. ¿Cómo ha cambiado, no? Ahora le desea buen descanso a todos. Los manda a dormir, que descansen lindo. A todos los amigos. Sí. A ver, amigos, tiene 2.939 amigos. Eso parece, sí. Sí. Eso es lo que dice. A ver si lo tiene a Mujica como amigo. Creo que no. ¿No? ¿Zabalza? Tampoco. No tiene. Bueno, Guido aunque me consta que sí, tengo escuchas o lectores. Sí. Que en teoría no los tengo como amigos, pero sé que me leen. Que le siguen sus pasos. Sí. Bueno, le siguieron sus pasos toda la vida, ¿no? No te creas. Lo quisieron agarrar. No, digo que más de uno le quiso seguir los pasos para agarrarse. Eso dicen, para pero agarrársela con usted. Eso dicen, pero no les creo mucho. Bueno, acá dice que tiene amigos, 2.939. Si tuviera el Facebook, así como tiene una sección de amigos, tuviera enemigos, ¿tendría más amigos que enemigos? Yo creo que no. Tendría un... ¿Más enemigos? No, menos, mucho menos enemigos. Más amigos. Por supuesto, sí. Más amigos. ¿Cómo lo presento, Héctor Amodio Pérez? Porque habitualmente acostumbramos a tener entrevistas con políticos, reconocidos políticos, músicos, deportistas, comunicadores. No sé si el traidor del MLN o la figura que el responsable del MLN desde el 68 hasta el 70. ¿Cómo quiere que lo presente? No, yo soy una persona que está actuando en política, evidentemente. ¿Sí? No me considero un personaje político. Pero para actuar en política tiene que ser afín a un partido político, ¿no? No necesariamente. Todo es política. Todo es política. Y el trabajo que yo estoy haciendo, que es precisamente desmentir la historia oficial del MLN, que por lo tanto es decir, desmentir la historia del Uruguay de los últimos 50 años, que es lo que se ha elaborado y se ha contado aquí, es un trabajo político, evidentemente. Fundamentalmente. Bien, no estamos todavía en la entrevista porque a mí me gusta más o menos charlar un poco para entrar en calor. Exactamente. Y para conocernos un poco antes de la entrevista. ¿Sabe que hoy Google cumple 20 años? No tenía ni idea. Sí, cumple 20 años. Yeah. ¿Usted sabe qué es lo primero que sale en Google si pongo Héctor Amodio Pérez? Ni idea. ¿No? A ver. Héctor Amodio Pérez. Wikipedia. Sale Wikipedia. Y la primera noticia que surge sobre usted en Google, ya que hoy cumpleaños Google, 20 años, dice: Amodio Pérez volvió a Uruguay para demandar al Estado. Es cierto. Bien, o sea que se quiso hacer rico en los 60 con el Estado y ahora vuelve a hacer lo mismo pero sin armas. No, esa pregunta no tiene asidero por ningún lado. ¿Por qué? Porque el MLN nunca asaltó bancos para hacerse rico. Asaltó bancos para hacer una revolución en el Uruguay. Bien. Bueno,
quizás ahora los pensamientos cambian, ¿no? Con el tiempo. Si a mí me dicen robaron bancos o asaltaron bancos, la verdad no me importa para qué la asaltan. Asaltan bancos. Ah, bueno. Sí, ¿no? sí, hay otros que han robado bancos y sí, no tuvieron necesidad de asaltarlos, los robaron tranquilamente. ¿A quién se refiere? A los banqueros, a los que quebraron los bancos en la década del 60, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Uruguay vivía una época muy difícil, ¿no? En los 50 y largos, ¿no? Sí, económicamente hablando. Claro, y una de las razones fue que se robaron los bancos. La segunda noticia habla que Amodio Pérez demandará al Estado por $320.000. Sí, es poco, pero bueno, es lo justo. No, si es lo justo no es poco. No, es poco porque por el daño que me hizo el Estado. Ajá. Lo que pasa es que hemos hecho una ponderación lo más ajustada posible para evitar que la negociación se alargue demasiado tiempo. Usted dice, es una cantidad razonable. Bien, usted dice es una cantidad razonable, pero es poco para el daño que me hizo el Estado. Exactamente. ¿Y cuál fue el daño que le hizo usted al Estado y a la población en Uruguay en los 60 o 70? Eso ya lo estoy diciendo precisamente en las páginas del Facebook, también he dejado constancia de ello. Y lo vengo diciendo desde el año 2015, precisamente, que fue cuando vine a presentar el libro, que fue motivo de mi procesamiento. Yo me arrepiento de esa etapa. Causé, no al Estado, causé al país. Asumo la responsabilidad, la cuota aparte que me corresponde, la asumo y la verdad que estoy arrepentido de esa etapa, sí. ¿Sus compañeros, los más resaltables, están arrepentidos? ¿Cree que el arrepentimiento es sincero? El mío sí. El mío doy fe que es sincero. El de ellos incluso ignoro si lo han admitido alguna vez. Creo que en su fuero íntimo alguno debe admitirlo, pero no lo sé. Vivió en España mucho tiempo, ¿no? 40 y pico de años. Y vivió el destape español, ¿no? En su momento, en los 80. Sí, señor. Ajá. ¿Cómo era vivir en España? Se le dibuja una sonrisa. ¿De qué se acuerda? Me acuerdo que precisamente fue una conmoción porque España venía de una represión en todo orden. Que tenía que ver fundamentalmente con lo que era lo sexual, lo erótico. Claro, era todo tabú, ¿no? Sí, claro. Vamos, compañeros me contaban de imposible entrar a un café, a un bar con pantalón corto, por ejemplo. Un hombre, ¿eh? Sí. Un hombre, no te digo ya una mujer. Y cuando murió Franco, pues hubo... Como pasa siempre que hay demasiadas cosas prohibidas, cuando desaparece el candado... el generalísimo, digamos, ¿no? Sí, cuando desaparece el candado, la reacción es pasarse hacia el otro lado. El destape. El destape, sí. Entonces, por cualquier cosa aparecía una mujer desnuda, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Incluso hay una foto que es muy famosa de una... actriz, entre comillas, Susana Estrada, que en una recepción está con el alcalde, que era en ese entonces Tierno Galván, que tiene un pecho fuera y lo está exhibiendo. Y porque Galván era tierno. Será por eso. Claro. Es más, mientras usted lo estaba comentando, googleé e increíblemente la foto aparece con un pecho al aire, el destape ante el viejo profesor. Acá está. Ah, mirá, ¿viste que no miento? Bueno, no sé si miente. En esto por lo menos... No miento. En esto no. No, Enrique, podés comprobar todo lo que te estoy diciendo. O sea que mientras sus compañeros estaban en prisión, usted miraba lolas desnudas, chicas desnudas. No las miraba porque... Porque estaba en pareja con... yo había... No, y además yo había visto muchas mujeres desnudas a esa altura.
no me llamaba la atención demasiado. Uno tiene que... No hay que perder ese toque de no perder, llamar la atención. Una mujer siempre tiene que... Bueno, sabe que no estamos en la entrevista, pero si usted quiere, vamos a adentrarnos en la entrevista. Si tiene ganas. A eso vine. No me traicione, ¿eh? Supongo que me llamaste Malos para... Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. Presenta crédito de valor para su préstamo celeste. Pedilo 0800 2338. La entrevista. Héctor Amodio Pérez nació el 24 de noviembre de 1937 en Montevideo. Con 31 años en 1968, junto a Eleuterio Fernández Huidobro y Raúl Sendic, integraba el ejecutivo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Formamos parte de una generación que se decantó por la lucha armada porque nos encontramos con que la vía electoral estaba cerrada para la izquierda. La entrevista. Ya en los comienzos de la década del 60, Amodio Pérez creía en una revolución como la cubana para Uruguay, ya que por la vía electoral la izquierda no iba a lograr llegar al poder. La izquierda había pasado por toda una serie de experiencias electorales, todas fracasadas, y nos encontramos en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. La entrevista. En 1963 ocurren las primeras acciones de lo que después serían los Tupamaros con el asalto al Club de Tiro Suizo y al Banco de Cobranza. Pero es el 9 de agosto de 1965 cuando se ve por primera vez un volante impreso con la leyenda Tupamaros, tras la poderosa bomba que voló los depósitos de la compañía alemana Bayer. Los conflictos sociales estaban ahí, no los inventamos nosotros. El 27 de mayo de 1972 cae la cárcel del pueblo y pocos meses después el MLN Tupamaros fue derrotado militarmente, siendo su aparato armado vencido y desarticulado. En junio, julio del 72 yo empiezo a ver que no teníamos posibilidades reales de triunfar. La entrevista. Para el relato de los Tupamaros, Amodio Pérez es el culpable de la caída del Movimiento de Liberación Nacional. Es que Amodio ha traicionado. En el año 2013, Amodio reaparece con las primeras cartas. En 2015, viene a Uruguay a presentar su libro Palabra de Amodio e ingresa al país con pasaporte español con el nombre de Walter Salvador Correa Barbosa. Es acusado por pasaporte falso y delitos de lesa humanidad y termina procesado con prisión. En septiembre de 2016, el procesamiento es revocado y queda libre y sin culpa, aunque para los Tupamaros seguirá siendo un traidor. Yo acepto que colaboré en la medida que acepto que colaboré, pero no más. Si me hubieran pedido más, a lo mejor hubiera aceptado. La entrevista. Ese es usted, Amodio. Eso parece, incluso la voz se parece a mí, sí. Sí. Bueno, si en esa época hubiésemos tenido toda la tecnología que tenemos hoy, hubiese sido otro el cantar, ¿no? Sí, a lo mejor hubiésemos hecho la revolución a través de Internet. Uh-huh. Como se creyó mucha población de los países árabes, que se creyeron que a través de Internet iban a voltear a los... Con la primavera árabe. La primavera árabe, sí. No funcionó igual. No funcionó. Uh-huh. Y en España hay un movimiento Podemos que se creyó que iba a poder participar, uh-huh, movilizar a sus electores, votantes, simpatizantes y demás a través de las redes sociales. Y bueno, es una herramienta que funciona, que es poderosa, pero que en el fondo no evita que la participación tenga que ser, digamos, en presencia, ¿no? Presencial. Héctor Amodio Pérez, usted no tuvo una infancia muy feliz, ¿no? No. ¿Por qué? Bueno, circunstancias, éramos muchos hermanos. ¿Cuántos? 6 hermanos. Uh-huh. ¿Que era por un tema económico? Clase media baja. Uh-huh. Y sí, fundamentalmente en problemas económicos. Uh-huh.
Pero fue abanderado en la escuela. No, nunca. ¿No? ¿No fue abanderado? No, nunca. ¿Era mal alumno? En la escuela no. En el liceo sí. En el liceo sí. ¿Repitió tercero? Repetí tercero y cuarto, falsifiqué el carnet de estudiante. Bueno, ya ahí nos dábamos cuenta de que estábamos frente a un tipo peligroso. Lo tuve que falsificar porque había faltado a la mitad del curso. Y pero a mi padre lo tuve que engañar. Claro, lo falsificó. Le puse aprobado y de aprobado nada más. ¿Cómo lo falsificó? ¿Tachó un poco donde decía reprobado? Compré varios sellos de goma, sí, uní las letras y puse aprobado. Esto es genial, esto es genial. Ya en el liceo... Bueno, hay que ganar, tenía que... Sí, tenía que embaucar a su padre. Lamentablemente, no lo pude convencer de que yo no quería... ¿No quería estudiar? No quería estudiar en un liceo, yo quería ir a la Universidad del Trabajo. ¿Qué quería hacer? Mecánico tornero. ¿Porque su padre se dedicaba a eso o no? No, yo tengo afortunadamente una habilidad con las manos muy grande, tengo mucha manualidad y me gustaba trabajar con herramientas, con limas, con todo tipo de herramientas. Y te cuento una anécdota. Sí. Me hice con un trozo de palo de alambrado, aquellos palos de algarrobo que se usaban antiguamente para poner los alambrados linderos en la finca. Sí. Con un trozo de eso me hice un trompo que bailaba perfectamente y me lo hice con una lima, nada más. Mi padre lo mostraba orgulloso de cómo bailaba ese trompo y sin embargo quiso que yo fuera médico, ingeniero, abogado, no lo sé, y fracasé. Como estudiante fui un fracaso total. Bueno, después siguió fracasando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mi vida es una... Digo porque lo echaron rápidamente del primer trabajo, cuando empezó a trabajar con su papá. ¿En el mismo trabajo de su papá? ¿Empezó a trabajar allí? Sí, me llevó él de aprendiz. ¿Y lo echaron? Me echaron, pero ya unos cuantos años después. Ajá. Sí, yo empecé a trabajar en el año 54. El campeonato del mundo de ese año, del 54. Sí. Escuché el partido Hungría-Uruguay con los compañeros de trabajo. O sea que recuerdo que ese fue el primer año de trabajo y me echaron en el 59. Ahora, no le gustaba estudiar, no era bueno estudiando, se dedicó a trabajar, ¿lo terminan echando por temas sindicales? Sí, porque reclamábamos las categorías superiores. Nosotros realizábamos trabajos de una categoría que no nos correspondía y queríamos que nos pagaran de acuerdo al trabajo realizado. ¿Y cuándo el tronco empieza a torcerse demasiado? ¿Cuándo empieza a descubrir que usted, por el lado de las armas, quería revolucionar el mundo o el Uruguay? Bueno, eso fue un proceso. ¿Gracias a los compañeros de trabajo? No, fue un proceso que se dio un poco por la influencia de la Revolución Cubana. Eso fue el detonante, pero yo ya venía, digamos, asumiendo ideas de izquierda siempre, fundamentalmente por la relación con mi abuelo materno, que era cerradamente y fanáticamente ballista, medio anarco, y que me alentó en cuanto a mis lecturas y a mis apasionamientos con el que encaraba las cosas. ¿Y qué leía? ¿Se acuerda de qué leía en esa época de adolescente o de joven? No, mira, yo lo que leía en ese entonces fue a Rousseau, fundamentalmente porque mi abuelo lo tenía como libro de cabecera. Leía algunas cosas de Domingo Arena y por la influencia de la escuela leí mucho a Rodó en ese entonces. Yo era una mezcla de cosas. Yo recién empecé a tomar conciencia de lo que era doctrina política a partir de los 17, 18 años. Claro, pero ¿y cómo se va inclinando hacia la parte revolucionaria? Usted decía que gracias a su abuelo tenía ideas ballistas y también de izquierda. ¿Y
¿Quién fue que le mostró la Revolución Cubana? El ingeniero Jorge Manera. Lo conocí, él era afiliado al Partido Socialista, igual que yo. Yo me afilié al Partido Socialista en el año 1961. Militaba en un centro barrial, en el centro Alfredo Caramela, que estaba en ese entonces en la calle Constitución y Ocuar. Y a partir del año 62, 63, en el partido empieza a radicalizarse porque hay una polémica interna para terminar con el frugonismo, o sea, Frugoni. terminar con la democracia cristiana, la socialdemocracia, quise decir, de la cual Frugoni era portavoz, y la línea política era, digamos que más proclive al leninismo, ¿no? Y el partido se divide y yo quedo con la parte renovadora del Partido Socialista. Bueno, o sea que todo se debe a que empezó a militar con el Partido Socialista. Claro, primero yo, mi militancia gremial fue corta porque me despidieron. Sí. No solo me despidieron, yo pasé a integrar una lista negra, porque aparte de que la empresa que me había despedido tenía prácticamente el monopolio de lo que en ese entonces eran los talleres de fotograbado, una fotomecánica como se llama ahora en la modernidad, y estuve buscando trabajo y no lo encontré. Entonces trabajaba haciendo changas y fundamentalmente en la quinta de mis padres. Crié gallinas, planté hortalizas, papas, etcétera, etcétera. ¿Y de quién fue la idea de trasladar la Revolución Cubana a nuestro país? ¿Fue suya? No, fue yo. Incluso no fui de los primeros que integró el grupo Tupamaro. Fue una cosa que se fue dando, digamos que también fue un proceso que nos fuimos, digamos que autoconvenciendo y convenciéndonos entre nosotros de que en el Uruguay podíamos hacer una revolución. Si la habían hecho los cubanos, ¿por qué no íbamos a poder nosotros? ¿Usted se imagina cómo sería el Uruguay hoy si la revolución Tupamara hubiese triunfado? No. Por suerte. No lo sé, no lo sé. ¿Viajó a Cuba? No, nunca. ¿Por qué no va a visitar La Habana? No he podido, no. Está hecho un desastre. Sí, eso me han dicho, sí. Pero hay otros muchos países que no son Cuba que también están hechos un desastre. Bueno, pero el Uruguay es uno. ¿Por qué ve a Uruguay como un desastre? Porque lo es. ¿En qué sentido? En todo, socialmente, en materia de seguridad, ¿Por qué? En materia de educación. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con la Revolución Cubana. Que me está diciendo quizás es lo que yo creo, ¿no? Mientras lo escucho, que si tuviera 27 años de nuevo, 20 años otra vez, volvería a, de acuerdo a cómo ve el Uruguay hoy, volvería a agarrar las armas. No, porque las condiciones subjetivas, como decíamos antiguamente, han cambiado. Las objetivas no. Las condiciones objetivas, que son las que indican las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas, son peor ahora que cuando nosotros creímos que íbamos a poder hacer la revolución. ¿Cuándo fue la primera vez que agarró un arma Héctor Amodio Pérez? Pues ¿Se acuerda? Sí, creo que fue en el año 61 o 62, que salíamos de pegatina con la Unión Popular, y para que las patotas de la lista 15 no nos mataran a palos, yo llevaba un revólver. Nada más. ¿Lo usó? No. Me lo quitaron una noche la policía y me lo devolvieron a los 15 días. Lo reclamé y me lo devolvieron. Digamos que no es muy normal andar armado cuando uno hace política, ¿no? En ese entonces, en las pegatinas, si no salías armado y tirabas unos tiros al aire, las patotas te molían a palos. Bueno, creo que hubiésemos preferido que tiraran al aire y no lo que pasó después. Bueno, lo que pasa que si en una guerra hay que tirar tiros y al aire solo no funciona. No funciona, claro.
Los Tupamaros aparecieron en el año 63. Sí, 63, 64. Ajá. Y ahí había democracia en el Uruguay. Sí, eso se decía, sí. Claro, porque digamos que una teoría o una parte de la historia se vende como que los Tupamaros aparecieron para combatir la dictadura. Sí, esa es la parte de la historia que es falsa, claro. Ujú. La dictadura empieza en el año 73. Ajá. Y el MLN ya no existía. ¿Y por Lo qué? que pasa es que se calificó Ujú. a los gobiernos, fundamentalmente el gobierno de Pacheco, que era un gobierno autoritario, se hablaba de la dictadura, pero en realidad, más bien, como se llamaba incluso, un poco en broma, llamábamos la dicta blanda. Pero si estamos hablando de Pacheco, estamos hablando del año 68. Sí, 67. Bueno, pero 68. si estamos hablando que en el 63 pasó lo del tiro suizo, en el 65 Sí, lo sí, de sí. Bayer, Sí, después lo de Sí, Funza. plena democracia. Lo que pasa es que la izquierda participaba de los procesos electorales y es un poco lo que digo en la presentación. La izquierda tenía cerrado el camino electoral por la famosa ley de lemas. Los únicos que podían acumular votos de distintas listas dentro del mismo lema era el Partido Blanco y el Partido Colorado. Entonces la izquierda tenía la vía electoral estaba cerrada. ¿Se acuerdan la primera vez que participó de un hecho delictivo? Sí, el robo de la dinamita de una cantera en Pan de Azúcar. Pavada, ¿no? Hoy se roban celulares, ¿no? Hoy se roban celulares, el tipo robaba dinamita. No solo yo. Claro. Pero cuando se apropiaban de la dinamita o de lo que fuera, ¿cómo eran esas noches? ¿Lo celebraban? ¿Lo festejaban? No, pero... ¿Se emborrachaban? No, por favor. No, yo pienso, desde el punto, hoy uno ve muchas series, hoy uno ve muchas películas, se imagina que luego de un botín, los delincuentes... ¿Está bien llamado delincuentes a los Tupamaros? Sí, objetivamente lo éramos. Lo que pasa que nos agregábamos el mote el adjetivo de delincuentes políticos. Ajá. Entonces, era la coartada, digamos, que te permitía asaltar un banco o secuestrar a una persona con absoluta tranquilidad de espíritu. O sea, si hoy un chico de 16 años se junta con 3 más, cosa que pasa todos los días a toda hora en nuestro país, y roban un banco, como podría llegar a pasar, o una estación de servicio, y dice que son delincuentes políticos, hay que de alguna manera entenderlos desde otro lugar. Depende. Si el objetivo es para utilizar ese dinero en una organización política, seguirá siendo un delito, pero es un delito político. tendrá la coartada de un delito político. Bueno, ¿y no celebraban? Vuelvo a la pregunta anterior. No festejaban. No, pero la camaradería nos hacía sentirnos bien. ¿El primer gran botín cuál fue? ¿Económico? Sí. Si yo te digo que fueron 100 y pico mil pesos, parece mentira, que claro. Hoy 100.000 pesos no son nada. No es nada, pero... En aquella época sí, se lo quitamos a un carnicero que tenía carnicería en el Puente de Carrasco. Me gustó que dijo quitamos. No habla de expropiar, porque vio que los tupamaros a veces utilizan la palabra expropiar como para, de alguna manera, justificar el afano. Lo que pasa que yo digamos, el lenguaje tupamaro lo abandoné hace tiempo. En mi momento también yo hablaba de expropiaciones, pero es así. Se lo quitamos a un carnicero que llevaba a su casa un portafolio todas las noches con la recaudación del día. O sea que ya lo habían observado, ¿no? Sí, estaba perfectamente vigilado. Y salía de su casa a las 7 y algo de la mañana con el portafolio, lo ponía en el auto y iba a una sucursal
del UBUR, creo que se llamaba, que estaba Unión de Bancos del Uruguay. sí, que estaba en 18 de julio y no recuerdo ahora exactamente la esquina. Lo vigilábamos desde un bar, que ahora vi que hay una farmacia, me parece. Lo vigilamos y fuimos una mañana y lo esperamos de salir de la casa y lo encañonamos y le llevamos el portafolio. Eso es tremendo, ¿no? 100 y pico mil pesos. Ujú. Sí, fue así. Es como que una anécdota más. Claro, claro. ¿No siente un poco de vergüenza? Dijo que está arrepentido, pero ¿no siente un poco de vergüenza? Por supuesto, Ujú. por supuesto, pero lo hice, lo admito, lo Claro. reconozco. Decía recién que pasó por el lugar y parece que hay una farmacia. Sí. ¿Volvió a pasar por el Casino Carrasco? Sí, absolutamente cambiado. Por donde entramos no está irreconocible. Ujú. ¿Por dónde entraron? ¿Se acuerdan? Entramos, sí, por el lado de la Rambla, Ujú. donde está la escalinata ahora. Sí. Bueno, pues ahí había un portón de madera Ujú. de doble o triple hoja, Ujú. que estaba nada más que cerrado con un candado, Ujú. y vinimos con una cizalla, lo cortamos y entramos por ahí. Y ahí se robaron también otro botín. O sea, ahí ya fueron 6 millones. Claro. Ahí ya jugaban en Ya jugábamos las grandes ligas. sí, a lo grande. Ujú. Y cuando pasa por ahí, por el Casino Carrasco, que lo mira, ¿qué le pasa por la cabeza? Que fue una acción exitosa, Ujú. que con la mentalidad de esa época nos permitió desarrollar Ujú. al MLN, desarrollar las columnas, Ujú. como se llamaba la división que teníamos en ese momento, y que por un exceso de confianza mío, por un error, Ujú. pasó a la clandestinidad una de las compañeras más valiosas que tuvo la columna 15 como plantel femenino, digamos, que fue Teresa Labroca Ravelino. Ujú. Usted estaba al mando de la columna 15, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de qué se trataba la columna 15. ¿Era la columna vertebral de los Tupamaros? Fue la columna mejor organizada. Ajá. Fue la más fuerte porque trabajó en equipo siempre, Ujú. no dependía de la capacidad de una sola persona. Ujú. Yo estaba en la dirección, o sea, estaba en el Ejecutivo, y como tal era responsable del comando de la columna 15, que estaba formado por 3 extraordinarios militantes: Alberto Candán Grajales, Alicia Rey Morales y Alberto Coco Pérez. Recién hablaba de la muerte de una Tupamara, ¿no? Los Tupamaros, habitualmente los Tupamaros reconocidos son todos hombres, como que dejaban relegadas a las mujeres. Sí, eso fue una lucha interna. ¿Había machismo dentro de los Tupamaros? Por supuesto, Ujú. por supuesto. Incluso sigue habiendo machismo, Ujú. porque estoy leyendo, mejor dicho, Ujú. el libro Las 38 Estrellas. de, de Josefina Licitra, y hacen un análisis hacen una semblanza de Alicia Rey Morales, y lo único que resaltan es que era fea. Ujú. Estamos hablando de su pareja, ¿no? Sí, Ujú. mi ex pareja. Su expareja, sí. Exactamente. Entonces eso es de un machismo extraordinario. Bueno, pero también he leído Y que... sí. por contraposición hablan de Jessie Macchi, Ujú. a la cual se la considera una belleza. Ujú. Sin embargo, dentro del accionar del MLN, fue para el MLN, fue mucho más valiosa Alicia Rey Morales Ujú. que Jessie Macchi, con todos los respetos que me mereció Jessie en su momento. Ujú. Cuando me puse a leer un poco de información sobre las mujeres tupamaras, no solo me daba cuenta de cierto machismo, el gran machismo dentro de la organización, sino que además intuía el peligro de ser tupamara dentro de la organización y no tener una pareja. ¿Pasaba eso? No. ¿No? No,
las mujeres eran libres de tener pareja o no tenerla. Sí. Eso es así. Lo que pasa es que normalmente... Pero he leído un testimonio de una de ellas que decía que no sabía con quién se iba a acostar si estaba sola dentro de la organización. Bueno, lo que pasa es que el MLN fue una organización muy amplia, donde no hubo un código de conducta único, ni obligatorio. Fue en ese sentido bastante abierto. Seguramente vos te vas a referir, creo que era Cristina Cabrera. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que precisamente Cristina Cabrera militaba en la columna del Interior, que fue una de las peores columnas, no solo en materia organizativa, sino en cuanto a las relaciones personales o interpersonales. Si en el propio Archivo Cámpora, el famoso Archivo Cámpora que se menciona en tantos libros, hay documentos donde se habla de los problemas de relaciones sexuales dentro de la columna del Interior. Y posiblemente Cristina Cabrera haya sido una víctima de esa. Y te pongo un ejemplo. Raúl Sendig. Padre, sí, por supuesto, padre. En ese entonces Raulito tenía unos pocos años. Mantuvo relaciones con varias compañeras, algunas de ellas al mismo tiempo. ¿Forzadas? No, forzadas no, pero se sabía... ¿Era el galán? No era el galán, era, digamos, una especie de... ¿El chamullero? No, tampoco. Bueno, el hijo salió así un poco. Bueno. Por alguna razón, hubo algunas compañeras que se sintieron dispuestas a mantener relaciones de pareja con él, aún a sabiendas de que él tenía una relación estable con Violeta Cetelich. Hablando de códigos de conducta, dentro de los Tupamaros, que usted dice que no existía ese código, también siento como que había cierto rechazo hacia el homosexualismo. Eso dicen. Yo, mirá que milité unos cuantos años y nunca se habló del problema de la homosexualidad. A lo mejor porque era un tema... Que no es un problema, claro. O un problema que no se quería hablar. Por lo menos en la columna 15 nunca se habló de ese tema. Recién hablábamos del Casino Carrasco, ¿no? Que fue tremendo botín. En el San Rafael también se llevaron su buena torta, ¿no? Sí, pero ahí no tuve nada que ver. Ajá. En el Casino Carrasco fueron 50 y pico millones. Fue una acción que precisamente realizó la columna del Interior. Y fue... también una operación exitosa que sirvió para mucho. Y lo que pasó con esos 54 millones fue que un poco nos deslumbramos por la abundancia y mucho de ese dinero se dilapidó. Porque ¿cómo cuidaban se perdían locales y se decía, bueno, es una lástima, pero como tenemos guita, pues vamos a conseguir, otro. ¿Y cómo cuidaban de que ninguno de la organización se quedara o se guardara la guita? No se controlaba. Confiaban supuesto, ciegamente. Por supuesto, se daba por supuesto que eso no pasaba. Usted dice, recién cuando le comenté lo de San Rafael, que usted no participó allí. No. Pero la toma de Pando salió de su cerebro. No. ¿No? No. Pero usted ahí trabajó dentro de la organización. Por supuesto. Eso fue una idea que surgió allá por el mes de marzo, abril del 69. Nos llevó mucho tiempo decidirla, nos llevó mucho tiempo planificarla. Tiene ribete de película, ¿no? Sobre todo cuando empieza todo con un entierro, ¿no? Sí. Hacían que lloraban y se trasladó. Bueno, sí, eso... ¿Es así o es parte del mito popular? No, fue así. Lo que pasa que precisamente el cortejo fúnebre, que fue
Sí, el cortejo fúnebre pareció una idea brillante y sin embargo está en la base del fracaso de la operación. Porque no sabían manejar los autos no se sabía con manejar, cambio automático. Exactamente, hubo dificultades, eran Sí. coches demasiado pesados, Sí. con unas cubiertas muy anchas, Vamos a aclarar que no había un muerto, ¿no? Que No, por supuesto que no. Que era, claro, Por supuesto que no. que era todo Era una puesta en escena. Una pantomima. Ahí está. Pantomima. Una puesta en escena de que estaba todo organizado, ¿no? El Sí, cortejo sí, sí. fúnebre, venían Sí, todos los sí. autos, estaban todos adentro. Exactamente. Sí. Ujú. Pero precisamente que fue una idea que se aceptó como ingeniosa, como no se evitaba robar 6 o 7 autos, Sí. pero precisamente está en la base del fracaso, porque cuando quisimos huir, cuando quisimos abandonar Pando, los coches no respondieron. Ujú. Y bueno, murieron tupamaros Sí. y murieron policías y también civiles, No, policía no. ¿no? Y civiles. Un civil sí. Ujú. ¿Alguna vez se le pasó por la cabeza ir a hablar con la familia de ese civil muerto? Ya lo hice. Ujú. Ya lo hice, hablé con el hijo, que lleva el mismo nombre de su padre, Diego Burgueño, ¿Cuándo fue? hace 2 años, por lo menos. 2 años, sí. ¿Y cómo fue ese momento? El momento fue, digamos, al principio un poco tenso, Ujú. pero me ¿Fue emocionó. solo? Sí. ¿Y por qué decidió ir solo si...? No, me lo pidió él. Ah, bien. Me lo pidió él. Bien. Me lo pidió él, que quería hablar conmigo, y yo le dije que sí, por supuesto. No solo hablé con él, hablé con Óscar de Lega, que es el hijo del comisario de Lega, que lo matamos el 14 de abril. Ujú. Y- Usted habla de lo matamos como si fuera... Salimos a comer un Es la asado. verdad, es la verdad. O sea, no le puedo dar otro nombre, ¿qué voy a decir? No, está muy La otra palabra que sería más justa es decir lo ejecutamos. Ujú. No, cuando se mata a una suena, persona... Pero suena un poco, Sí. un poco violento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es así. Ujú. Lo matamos. La toma de Pando fue la cosa más loca que hizo el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros dentro de su organización. Sí, porque nos jugamos toda la organización ahí, Ujú, en definitiva para saltar 4 bancos. ujú. ¿Eh? Para saltar 4 bancos tuvimos que tomar la comisaría, tomar el cuartelillo de bomberos, poner en juego prácticamente a toda la organización, porque participaron 40 y pico de compañeros. Ujú. Se jugó demasiado ahí. Ahora, pensé que iba a hablar de que la mayor locura que ha hecho la organización, los Tupamaros en ese tiempo, fue matar a los 4 policías. Bueno, no, eso no fue una locura, eso fue más que locura, eso fue El fin. los 4 soldados. ¿Te Los 4 referís a eso? soldados, Los sí, 4 sí. soldados. Sí, eso fue un disparate, eso fue un crimen absurdo, porque... Yo creo que todos los crímenes son absurdos, ¿eh? Cuando... Sí, pero digamos que unos tenés la posibilidad de encontrar una cierta justificación. Desde el tipo... Cuando desde uno el mata. desde el punto de vista, sí, estabas en una guerra, o se decía que era una guerra. Entonces, en una guerra se mata y se muere. Sí. Lamentablemente, pero es así. Bueno, pero la guerra comenzó porque el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro quiso apoderarse del Estado, ¿no? Evidentemente, evidentemente. O sea, la violencia genera violencia. ¿Es cierto que querían, o que dentro de la locura que ustedes tenían en ese momento, pensaban que Brasil nos iba a invadir? Lo deseábamos. ¿Eh? Lo deseábamos. ¿Que Brasil nos invada? Claro, de la misma forma que deseábamos que hubiera una dictadura, porque pensábamos que en un caso y en otro la población iba a estar enfrentada. De su lado. Exactamente. A favor de ustedes. Iba a ponerse del lado del MLN.
Pero eso es priorizar la política, la organización, el partido, o como se llame, por sobre el Estado, por sobre el país, por sobre la gente. Claro, lo que pasa es que estábamos en contra de ese Estado, estábamos en contra de ese Me gobierno. hace acordar a Daddy Brieva, que dijo, yo quiero que a la gente le vaya mal, para que tengan un castigo. Bueno, era algo así, ¿no? Bueno, cuanto peor, mejor. Uh-huh. Esa era el lema de los Tupamaros. La consigna. No, el lema de los Tupamaros no. Pero cuanto peor, mejor. Era, digamos, el concepto que resumía todo el accionar. Me hace pensar que ese concepto que resumía el accionar, como usted dice, de los Tupamaros, cuanto peor, mejor, es el mismo que quizás utilizó Mujica en su gobierno. No, Mujica deliberadamente no quiso hacer daño. Lo hizo porque es un incompetente, porque es un desprolijo y porque dejó hacer. Nada más que por eso. ¿Usted cree que si Huidobro y Mujica no hubiesen sido rehenes o no hubiesen sido presos, hubiesen logrado lo que han logrado? No. Ese fue el gran error de los militares, que convirtieron en héroes a gente que objetivamente no tuvo absolutamente nada que ver con esa pasta humana que califica un héroe. Los hicieron héroes por las condiciones en las cuales estuvieron detenidos, inútilmente además, porque no tenían por qué. Fue una muestra de poder absolutamente innecesaria y que terminó actuando como un boomerang, ¿no? Porque convirtió a un indocumentado como al Pepe Mujica en un ídolo al salir de la cárcel. Usted trabajó, entre comillas, ¿no? Con Mujica en la organización. Muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. Pero ya lo notaba ¿cómo lo podría definir? Lo conocí porque Mujica él era un militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Y yo estaba en el Partido Socialista, nos conocíamos, teníamos referencia uno del otro. Ya después, cuando está establecida la columna 15, el Bebe Sendig me pasa su contacto para que él militara en la columna 15. Sí. Incluso me lo recomendó para integrar el comando y no funcionó. ¿No era bueno, era incompetente? No, era demasiado desprolijo y no entraba en los criterios, en los conceptos de trabajo que Alicia y yo teníamos en ese entonces. También estaba Huidobro, ¿no? Mujica y el Ñato eran... Pero en otra columna. El dúo dinámico, digamos. No, ellos se hicieron cómplices, digamos, y la palabra es exacta. Después a mediados del año 72, cuando el Ñato ya está preso y está negociando la rendición incondicional con los militares. Héctor Amodio Pérez, ¿a usted le consta que Mujica y Huidobro pactaron con los militares? Por supuesto. Por supuesto. Lo han dicho ellos. ¿Huidobro estuvo en el Ministerio de Defensa por eso? Huidobro fue el garante del cumplimiento del pacto con los militares. De eso no me cabe duda. ¿Y de Sendik Padre? Sendik Padre nunca confió en la palabra de los militares, a pesar de que entró en agosto del año 72, dicen que en varias oportunidades, a mí me consta una, no sé si es cierta que dicen que entró 3 o 4 veces, entró a negociar la rendición. Ahora, pero usted es muy crítico con Mujica. Con Huidobro no tanto, ¿no? No. Huidobro es uno de los responsables de la debacle del MLN a partir de la fuga de
de Punta Carreta a partir del abuso, es uno de los responsables, porque él dividió, junto con Raúl Sendic, trabajaron para dividir al MLN, para imponer su línea estratégica, que era llevar al enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. De Sendic sí también es crítico, por supuesto, sobre todo porque armó ese ejército, entre comillas, de gente que no tenía mucha idea de cómo empuñar un arma y que, como dijo usted alguna vez, combatían en alpargatas. Sí. Sí, vamos, lo de Sendic fue el disparate mayúsculo. Ahora, si Sendic es el disparate mayúsculo, Mujica era un inoperante, Huidobro fue la imagen del fracaso. No se salva a nadie. De esos nombres no. Lo que pasa es que hubo mucha otra gente que fue muy valiosa, que se marchó del MLN apenas salieron de la cárcel. Claro, pero si usted nombra a esa gente que ha sido referente y es referente hoy políticamente. Porque se quedaron con el prestigio del MLN. Lo que pasa que en ese momento, después de la salida de la dictadura, el MLN cerró filas en cuanto a mantener la unidad, y los personajes que en ese momento tuvieron el control fueron el Ñato, fue Zabalza, fue el mismo Sendic, fue Marenales, que fueron discutiendo con gente que en su momento estaba en la base de la organización, y como las decisiones que ellos fueron tomando no gustaron, la gente se fue apartando. Ahora, si esta gente es, como usted dice, inoperante y fueron todos un fracaso, darles un arma debe haber sido criminal ya de primero, porque ¿no? El fracaso es desde el punto de vista organizativo. De pronto eran eficaces en cuanto a la realización de determinados operativos. ¿Lo vio empuñar un arma a Mujica alguna vez? Nunca participé con él. ¿Y a Huidobro? Tampoco, nunca participé con él. En Pando participaron, pero estaban en otro sector, no los vi. Si estuvieron en Pando, que estuvieron, tienen que haber empuñado un arma. Ahora, esa fuga de Punta Carretas, reconocida por todo el mundo, ¿no? Donde se han fugado 100 y algo, ¿no? 111. 111. Capicúa, o sea que les trajo suerte. ¿Usted fue el tercero en escapar, en salir? Iba a ser el segundo. Ajá. ¿Quién le pisó la cabeza? Marenales. Hijo de... No, estaba muy claro. No cualquiera hace Estaba muy claro, te cuento, no es que me pasó. Que hubo un error de cálculo. La casa por la que salimos tenía 3 escalones a la entrada, por lo tanto, el piso del comedor donde íbamos a salir estaba más alto de lo que se había calculado. Entonces, Marenales, que venía atrás, estaba quinto, sexto. ¿Iban uno atrás del otro? ¿Como uno los puede imaginar? ¿Escapando? No, estuvimos, sí, así, cuando se dio la orden de salir, así, fuimos gateando. Sí, claro. No había otra forma. Obvio, sí. Ahora, es muy increíble que hayan podido hacer todo lo que hicieron sin ayuda de los guardias. No, los guardias no ayudaron. Los guardias hacían... la ayuda vino del jefe de la guardia, que estaba comprado, estaba sobornado. ¿Con dinero? Sí, claro. Lo que pasa es que él no sabía que se estaba preparando una fuga. Si hubiera sabido que era una fuga, a lo mejor no se hubiese dejado sobornar. Pero se le dio una excusa, no recuerdo cuál, porque yo no traté con él. Fue Mansilla el que le hizo la oferta,
Y este hombre hacía las revisaciones, las requisas en las celdas que nosotros le indicábamos. Podés hacer, él tenía que hacer una serie de requisas al mes. Entonces le decíamos, pues podés hacer ta. Entonces él mandaba hacer requisas. Las celdas donde teníamos la tierra, ahí no entraba nadie. Por eso fue que se pudo realizar la fuga. Si no, hubiera sido imposible. ¿La pasaban mal en la cárcel de Punta Carretas? No, teníamos una organización bastante homogénea, bastante buena. Teníamos talleres, biblioteca, una organización interna correcta que nos permitió sobrellevar la prisión bien. Desde el punto de vista físico y espiritual, digamos, porque manteníamos una unidad, nos seguíamos sintiendo militantes del MLN. ¿Lloró alguna vez? Muchas. ¿Cuál fue la noche o el día más triste para usted dentro del MLN? La tarde del 14 de abril, cuando la muerte de Candán, Blanco Catras y Gabriel Schroeder. ¿En Malvin? Sí, en la calle Pérez Gomar. Y me imagino que para la familia de Pascasio Báez debe haber sido la muerte de él. Me imagino, como es lógico. Estaba en el lugar menos indicado, en el momento que no debería estar. Exactamente, exactamente. Y lo que debió hacerse fue abandonar el local y dejar a ese hombre en libertad tranquilamente. Haberlo retenido el tiempo suficiente para haber evacuado el local y se acabó. Y luego liberarlo. ¿Por qué lo llaman traidor, Héctor Amodio Pérez? Porque tienen que salvar el culo. Hay serias responsabilidades de mala conducción. ¿Usted entregó la cárcel del pueblo? No, está reconocido ya públicamente, incluso ¿Qué fue otro? Por Marenales, que fue Basen. Sin embargo, el MLN me condenó por esa supuesta entrega y nunca reconoció. O sea, lo reconoce que no había sido yo en el año 2009. Y Basen, que fue el responsable, había muerto en el año 1984. Y Marenales, cuando lo reconoce, dice, contrariamente a lo que todo el mundo cree, no fue Amodio, fue Basen. Entonces, es lógico pero lo tildan, que lo supiera desde el año 72. También lo tildan de traidor por haber marcado personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando Basen reconoce que la cárcel había sido él y yo estaba condenado, se hace necesario mantener la condición de traidor y me inventan, nadie ha podido demostrarlo, al contrario. El tiempo ha pasado y vuelven a existir en Uruguay ciertas organizaciones delictivas que se encargan de robar supermercados, casinos también. Lo han robado el casino de Montevideo Shopping, peajes y demás, y mucho dinero. ¿Usted asocia esa organización delictiva, esos robos que hoy tenemos con acciones políticas? No las asocio. Sospecho que puede haber una organización con sospecho. No lo puedo. Pero cuando afirmar. usted lee esto, dice, estos somos nosotros. Eso me pasó con el caso de Hielo, con el banco, el blindado de Itaú. Frente al Palacio Legislativo. Exactamente. Que fue el hijo del Tupamaro. Sí, bueno, ese fue un indicio, pero es un indicio nada más. A mí lo que me llamó... 2 más 2 es 4. Lo que me llamó la 4 atención... 4 patas, una cola, ladra, es perro. Lo que me llamó la atención fue la atención médica. Que se hizo de la misma manera que la hacían ustedes los Tupamaros. Exactamente. Teníamos un servicio sanitario, un servicio de sanidad,
que estaba siempre pendiente de las posibilidades de que hubiera un herido en un operativo. ¿Usted cree que Mujica es demócrata? Yo creo que no, porque él sostuvo que lo político estaba por encima de lo jurídico. Uh-huh. En ese sentido no. En lo demás, pues bueno, la democracia es una palabra muy elástica. Uh-huh. Se estira, se encoge, se llaman democracias regímenes que no lo son. Solo por la apariencia de llamar a elecciones ya se considera que es una democracia y no es así. ¿Uruguay es una democracia? Aparentemente. ¿Por qué aparentemente? ¿Funciona porque los si poderes? Sí, bueno, pero esa es la manera formal. Uh-huh. No se gobierna para el pueblo. No se gobierna para... Pero es el Frente Amplio quien está gobernando. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? El Frente Amplio está gobernando para los intereses económicos internacionales, que son los que le imponen la política económica. Aquí intercambiás a Astori, traes a un ministro de Hacienda europeo y no se nota la diferencia, uh-huh. Porque la línea económica es la misma. Para concentrar la riqueza cada vez en menos manos y que cada vez la clase trabajadora, como se llamaba y como hoy ya se dejó de llamar, por aquello de la lucha, que ya no existe la lucha de clases, lo cual es falso. Ahora, escuchándolo, trato de pensar en que si hay un grupito de chicos de 20 años que lo está escuchando, perfectamente puede organizarse para hacer lo mismo que hicieron ustedes, porque usted, si bien está arrepentido de haber hecho lo que hizo, sigue justificándolo. No, yo lo que trato de cambiar son las condiciones sociales. Uh-huh. Porque evidentemente la sociedad dentro del actual sistema capitalista uh-huh. Es injusta, uh-huh. Totalmente injusta. ¿Es injusto lo que está pasando en Venezuela con Maduro y el pueblo venezolano? Por supuesto que es injusto. ¿Se ha transformado en un dictador de izquierda Maduro? Yo creo que Maduro no es de izquierda. Uh-huh. Quien labora contra su pueblo no es de izquierda. Pero recién entonces usted habló de que la política del Frente Amplio no es de izquierda. Claro, y es que el Frente Amplio no es de izquierda. Tabaré Vázquez no es de izquierda. Por supuesto que no. ¿Ortega en Nicaragua? Tampoco. Uh-huh. No hay ningún gobierno de izquierda. Ni en América, ni en el mundo. ¿Cuba? Tampoco. Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado si el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro no hubiese existido en los 60 en Uruguay? ¿Hubiese existido la dictadura? Estamos hablando de supuestos, ¿no? Imaginando. Seguramente. No hubiese existido la dictadura. Sí, no, seguramente hubiera existido. ¿Sí? El MLN fue la excusa, uh-huh. Pero los Estados Unidos, que querían imponer la línea económica, sí. Que ahora rige en todo el mundo, necesitaban dar golpes de Estado y la imponían a través de golpes de Estado. Uh-huh. Como la impusieron en Chile a través de Pinochet, en Argentina y en Uruguay a través de los militares uruguayos, sí, en el caso de Brasil. Uh-huh. Héctor Amodio Pérez, ¿le tiene que pedir perdón a alguien? Es a tanta gente que no... Lo he pedido, digamos que genéricamente. Uh-huh. Y a muchas personas de mis allegados, mi familia, sí, uh-huh. Por supuesto. Más allá de sus allegados y su familia, ¿cree que le ha hecho daño al país? Sí, sí. ¿Y a la gente? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. No solo yo. Uh-huh. Lo que pasa es que a mí mucha gente me condenó por eso y a otros no se lo ha tenido en cuenta.
Si usted A hubiese... mí, Sí. cuando yo vine aquí, decía, bueno, pero es que no hay ningún atisbo de autocrítica, ¿no? A nadie se le pidió autocrítica. Si usted se hubiese quedado en Uruguay y preso como sus compañeros, ¿usted hoy estaría ocupando una banca en el Senado? No, si yo me hubiera quedado aquí en el Uruguay, estaría muerto. Mis ¿Por qué? propios compañeros me habrían Ujú, hecho la boleta. ujú. Tenía la acusación de haber entregado a la cárcel. El que la había entregado había dicho, no, pará, mirá que el negro no fui yo. Ujú. Y la condena no se levantó nunca. ¿Cuál es el mensaje que le gustaría dejarle al Uruguay y a la gente que está escuchando? Que la violencia solo genera violencia y que hay que buscar una salida de consenso, como se dice, Ujú. el diálogo por sobre todas las cosas, que es lo que yo estoy intentando hacer en estos momentos, y predico con el ejemplo, porque precisamente en la página de Facebook hubo gente que me ha insultado Ujú. y ¿Tiene miedo que lo maten? yo he seguido discutiendo con ellos y otra gente se ha mostrado también reacio Ujú. a esos insultos y han desaparecido. ¿Tiene miedo? No, ¿Sabe qué vamos a hacer ahora, Amodio Pérez? no tengo ni la menor idea. Eso me gusta, vamos a robar un banco. Vamos. No. ¿Tenés con qué? ¿Eh? ¿Tenés con qué? Con la palabra, yo no sé manejar armas, yo le hablo a la gente y bueno, usted- Pero mirá que muchas veces hacíamos eso, nos presentábamos en el banco, Sí. decíamos buenas tardes, Buenas tardes. somos Tupamaros Sí. y ya estaba. y ya está, la gente daba la plata. Igual que ahora. No necesitas, no, ahora no. Ah. Ahora tenés, para sacar 1.000 pesos, tenés que dar más vueltas que una calecita. Bueno, hacemos explotar un cajero entonces. ¿Sabe cómo hacer explotar un cajero, Amodio Pérez? No, he leído como dicen que se hace, pero no. He leído. Está bien, para la ¿Cómo dice semana que- que viene me trae deberes cómo se hace para explotar. No, ¿Nos vamos pero- a la pausa y qué? Ha salido en las crónicas Claro, policiales, sí. que la garrafa, que esto, que lo otro, pero no. Están haciendo mal las cosas, le tienen que consultar. No. Nos vamos a la pausa, luego de la pausa jugamos al Sino Paso con Amodio Pérez y una palabra. Luego de la pausa, Héctor Amodio Pérez, ex guerrillero. Por supuesto. Bien, en Malos Pensamientos. Días como hoy yo lo que siento es malos pensamientos. Presentó Sarubi, de familia a familia. Es malos pensamientos. 34 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con Héctor Amodio Pérez en la entrevista de Malos Pensamientos. Uno de los guerrilleros tupamaros más renombrados en su momento y hoy nombrado como traidor por los tupamaros. No le gusta ese mote, ¿no? Para empezar, porque es injusto. Bien. Estoy leyendo una noticia de 2015 que dice: Amodio revela que el MLN entrenó a Feldman y lo expulsó, en 1970. No, no era el MLN todavía. Cuando Ajá. eso éramos tupamaros todavía. Sí. Eso fue en el año 1965. Pero ¿y qué pasó en el 2009 con el arsenal de Feldman? No lo sé, eso es un tema que conozco bastante, Sí. pero no me atrevo a dar una respuesta porque no la tengo suficientemente elaborada. ¿Usted recibe el subsidio que reciben los tupamaros? No, ¿Por qué no? Si usted ha sido uno de los guerrilleros. no lo solicité. ¿Y por qué razón? No estoy de acuerdo tal como está establecido. Ujú. Bien. ¿Ha visto La Casa de Papel? Sí, la vi en España. Buena serie, ¿no? Sí, políticamente incorrecta. Ujú. Triunfan los... ¿Le hubiese gustado ser uno de ellos?
¿Por qué no? Ah, pues no. No. ¿Ah, Yo no? prefiero mirar la serie. Sí. Pero fueron más inteligentes que ustedes, ¿no? Ah, por supuesto, pero eso es la ficción. Ujú. ¿Se hubiesen puesto máscaras? No, No. eso es un recurso cinematográfico. Televisivo, sí, cinematográfico. Nada más. Ujú. Nada más. Pero era mucho más inteligente falsificar billetes dentro de la casa de papel moneda Claro. que robar banco, ¿no? Sí, bueno, yo falsifiqué papel moneda, lo que pasa que no en las cantidades que... Que hicieron ellos. o en las cantidades Nairobi. que nos hubiera gustado, Ajá. mejor dicho. ¿Qué falsificaba? ¿Billetes de $100? Billetes de $100 y unos billetes de 5.000 pesos o 10.000 pesos, ya no me acuerdo. ¿Qué se necesita para falsificar bien billete de $100? Lo fundamental es el papel, Ujú. nada más. ¿Y dónde lo consiguió en ese momento? Era un papel berreta, era una... Lo que pasa que... La gente se comía cualquiera. No, lo que pasa que teníamos gente en los bancos que los pasaba. Opa. Los O sea que metían estaban- en los fajos. Ujú. Teníamos compañeros que los metían en los fajos y en ese momento nosotros recibíamos el dinero. ¿Qué pasó después con esos billetes? Nunca se supo. ¿Cómo nunca se supo? Nunca se supo, nunca saltó. Ujú. Nunca se dijo que se habían detectado billetes falsificados. Ujú. Bueno, la gente pregunta muchísimo sobre el dinero de la organización. Ujú. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Se gastó. ¿Se gastó todo? Lo que yo sé, sí. Lo que pasa es que también se robó mucho, porque en los procedimientos policiales y militares desaparecieron millones y millones de pesos Ujú. que fueron a parar a bolsillo de los que hacían los procedimientos. Ujú. Entonces, pero la inmensa mayoría se gastó. Y así como dice usted, se robó, también entre ustedes deben haberse guardado algunos fajos. Que yo sepa, no. Ujú. Pero siguen sin, digamos que sin contabilizarse, 140 millones de pesos que yo dejé en un local cuando me detuvieron en febrero de 1972. Ujú. Yo creo que ese dinero fue a parar a la calle Amazonas. Sin embargo, tanto Cámpora como el ñato, que fueron detenidos ahí, Sí. nunca hablaron de esa cantidad tan importante. El ñato reclamó $25.000 que dijo que eran suyos, lo cual no podía ser cierto porque él no tenía ingresos, no tenía... Esos $25.000 que él reclamó eran del MLN. Ujú. Sobre todo si dice que era el pago que había recibido el MLN por el asesoramiento para la película de Costa Gabras. Ujú. Entonces eso era dinero del MLN y no suyo. Bien. Héctor Amodio Pérez, vamos a jugar un poco ahora. Bueno, ahí Vamos me la pones difícil. Bueno, vamos... Soy muy mal jugador. Bueno, no. Jugó mucho a lo largo de su vida, sobre todo con su vida. ¿Eh? No la jugué, yo la cuidé bastante. Ujú. Bueno, este juego se llama Una Palabra A ver, y se trata de lo siguiente. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. voy a decir una sola palabra más. Héctor Amodio Pérez, vamos a jugar a una palabra. Yo le voy a tirar nombres o le voy a tirar situaciones, cosas, y usted tratará de decir en una palabra lo primero que se le ocurre. Ajá. ¿Listo? Bueno. Vamos. Raúl Sendic padre. Una palabra. Un desastre. Raúl Sendic hijo. Otro. José Mujica.
Más que desastre. ¿Una palabra? Desastroso. Eleuterio Fernández Huidobro. Mentiroso. Jorge Zabalza. Ex compañero. Ex compañero. Julio Marenales. Otro desastre. MLN Tupamaros. Una historia de fracaso. Una palabra sola sería Fracaso. Jorge Pacheco Areco. Autoritario. Juan María Bordaberry. Se entregó. Se entregó. Fidel Castro. Oh, un ídolo desperdiciado. ¿Ídolo es la palabra? No, desperdiciado. Desperdiciado. Che Guevara. Lo mismo. La Revolución Cubana. Fracaso. Pascasio Báez. ¿Una palabra? Madre mía. Madre mía, lo podríamos usar. Pues sí. Dan Mitrione. Muerto injustamente. Eduardo Bonomi. Otro desastre. Tabaré Vázquez. También. Danilo Astori. Es desastre. No Bueno, me sale estamos repitiendo. Es que no me sale otra. Lucía Topolansky. Un desperdicio. María Topolansky. Mala. ¿Mala? Sí. Batallón Florida. Muy difícil definir eso. La verdad que me cuesta. Batallón Florida. Negociaciones. Wilson Ferreira Aldunate. Un falsario. Julio María Sanguinetti. Responsable. Jorge Valle. También responsable. Héctor Amodio Pérez. Ex guerrillero. Tenía un montón de nombres, pero vi como que estaba contra las cuerdas y lo liberé. Lo liberé. Es que es muy difícil en una palabra resolver todo. Por eso, ¿sabe qué? Vamos a jugar a otra cosa. Sobre todo que no quiero caer en insultos ni en ese tipo de adjetivos despreciativos. Bien. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Estamos con Héctor Amodio Pérez, ex guerrillero, como se acaba de definir. Ahora vamos a jugar al sí no paso. Se trata de preguntas donde usted solamente puede responder sí, no y paso. Pero paso solo en 2 oportunidades. ¿Está listo? Bueno, Esto es como una ejecución oral. qué más remedio. ¿Listo? Pronto, ya. Con un ministro como Eduardo Bonomi y con la ineficiencia policial actual, ¿sería fácil operar para una organización como la Tupamara? Sí. ¿A José Mujica lo apresaron gracias a los datos que aportó Lucía Topolansky? Sí. ¿El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros estuvo condenado al fracaso? Sí. ¿Con el ingreso del MPP al Frente Amplio se terminó la mentalidad guerrillera de los tupamaros? No. Mucha gente supone que el dinero de los diferentes robos ayuda hoy a la fuerza política del MPP. ¿Usted cree que es así? No. Si el Frente Amplio pierde la presidencia, ¿cree usted que hay riesgo de que algunos tupamaros manejen la posibilidad de hacer caer al partido que llegue a la presidencia? No. Durante los primeros años después del retorno a la democracia se habló de las tupabandas que robaban para el MPP.
¿Cree usted que hay tupamaros que aún hoy creen que el camino de las armas es válido? No. Pero que robaron para el MPP, sí. A los tupamaros los derrotó el ejército en unos pocos meses del año 72. ¿Como fuerza guerrillera los tupamaros eran un desastre? Sí. ¿Lucía Topolansky estuvo vinculada a alguna ejecución? No. El 14 de abril de 1972, poco después de las 14 horas, la casa de Amazonas 1440 fue rodeada por los militares. Huidobro es capturado, herido de bala, pero se salva escondiéndose en un entrepiso sobre el techo del baño de la casa, mientras 2 compañeros murieron durante el allanamiento. ¿Fernández Huidobro fue un cobarde al esconderse para salvar su vida? No. En varios libros se ha publicado que Eduardo Bonomi mató por la espalda a un policía. ¿Ese episodio usted lo tiene como confirmado? No. Hablando de acuerdos, si para salvarte y salvar a tu pareja hubieras tenido que salir a marcar y a entregar a algún compañero del MLN, ¿lo hubiera hecho? Sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿volvería a ser tupamaro? No. El MLN llegó a usar granadas con un radio de explosión de 30 metros en lugares donde había ciudadanos inocentes. ¿Esa idea fue de Marenales? Sí. El 8 de octubre de 1969 hicieron una acción conocida como la toma de Pando. El resultado fue un policía muerto, un civil asesinado y 3 guerrilleros muertos, además de detenidos. Visto a la distancia, la operación fue un fracaso más de los tupamaros. Sí. La muerte de Dan Mitrione, los tupamaros la definen como ejecución porque era un maestro de torturas. Al día de hoy, ¿sigue justificando la muerte de Dan Mitrione? No, porque además no está comprobado que fuera un maestro de torturas. ¿Los tupamaros y sus acciones fueron responsables de que en Uruguay los militares pensaran en un golpe de Estado? No. La muerte de los 4 militares el 18 de mayo de 1972 les abrió las puertas a los militares para entrar en conflicto y ganarlo. Ya estaban. Si siguiera vigente la ley de duelo, ¿retaría a alguno de los tupamaros a un duelo? No. Las cifras oficiales hablan de un récord de muertes y rapiñas hoy día. ¿Tabaré Vázquez mantiene a Bonomi porque no quiere tener problemas con el MPP? No. ¿A Casal se le perdonó la deuda con la DGI por la cierta relación que tenía con Mujica? Creo que sí. En el 2009 el pueblo tuvo la opción de habilitar el voto de los uruguayos en el extranjero y solo un 37% apoyó la reforma. Que el Frente Amplio vuelva a plantear el tema a nivel parlamentario no es hacerle trampa a la decisión popular. Sí. Con respecto a los desaparecidos y los militares, ¿cree que los militares algún día van a decir la verdad sobre qué hicieron con los cuerpos? No. Gracias, Héctor Amodio Pérez. Gracias. Amodio. Gracias a ti por darme esta oportunidad. Muy amable por contar su verdad. Bueno, en la medida de mis posibilidades, por supuesto. Héctor Amodio Pérez en Malos Pensamientos. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Gracias a la audiencia por los mensajes. Algunos mensajes que le reconocen la valentía a Amodio de decir su verdad y algunos que lo siguen tratando de traidor como, digamos, lo más lindo que le... No importa. Ya se compensarán.